Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. No debería haber aceptado el turno extra en el mercado nocturno. Normalmente vendo caldo de hueso en un carrito pequeño cerca de los puestos de celulares piratas. Pero esa noche me pidieron cubrir la ausencia de un vendedor que no apareció. Me ofrecieron el doble de pago. Acepté sin pensar. El nuevo lugar estaba en un pasillo trasero del mercado, donde las luces tiemblan y el techo de lona siempre gotea aunque afuera no llueva. No es un sitio donde la gente va a comer por placer. Van porque están borrachos, desesperados o demasiado cansados para preocuparse por el sabor. El carrito que me asignaron estaba distinto a todos los demás. Sin marcas, sin letrero, sin precio, sin nombre. Solo una olla enorme de metal oscuro, con un caldo que olía demasiado fuerte para ser de hueso. Aún así, serví los primeros tazones. Debía hacerlo. Era mi trabajo. Alrededor de la 1 llegó una mujer que parecía haber llorado. ¿Eso es lo que están sirviendo hoy?, preguntó. Sí, respondí. Perfecto. Quiero un poco. El vendedor anterior me lo recomendó. Sentí un escalofrío. Yo era el vendedor anterior. No conocía a esa mujer. ¿Cómo era él?, pregunté. Ella sonrió, cansada. Más o menos de tu edad, un poco más delgado. Hablaba poco. Trabajaba rápido. Me dijo que el caldo se prepara con algo que no debería existir. La olla humeaba con un vapor espeso, grisáceo. Revolví con el cucharón. Algo golpeó la base del metal desde adentro. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Claro, respondió ella. Es la parte que él decía que estaba viva. Antes de decir algo más, la mujer empezó a llorar. No un llanto fuerte, sino uno silencioso, agotado. ¿Le serví un tazón? Ella lo tomó con ambas manos, como quien sostiene algo caliente para no sentir frío interno. Mi hermano desapareció hace un mes, dijo. Hoy me dijeron que vino aquí anoche. Que comió algo de este carrito. Que dejó pagado otro tazón, para mí. Me quedé helado. No sabía qué contestar. Algunos dicen que este caldo te muestra cosas, continuó ella. Recuerdos, imágenes, voces. Lo que quedó de la persona que lo pidió antes que tú. ¿Quién te dijo eso?, pregunté. Ella señaló la olla. Él. Antes de que pudiera reaccionar, una burbuja enorme subió desde el fondo del caldo. No era una burbuja normal. Dentro se veía algo. Una forma. Un rostro difuso flotando en el vapor, como si el caldo estuviera tratando de decir algo. No lo tomes, le advertí. Tengo que, dijo ella sin dudar. Si mi hermano dejó pagado un tazón para mí, es porque quería que lo viera. Acercó el tazón a su boca. Espera, dije, intentando quitárselo. ¿No sabes qué? El vapor dio un giro brusco y se pegó a su cara como una máscara viva. Ella respiró profundo, como si necesitara absorberlo. Entonces empezó a hablar. Lo veo, susurró. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Está caminando, pero no en un lugar que conozco. Todo está oscuro. Hay muchas personas alrededor, sin boca. Sentí náuseas. No sigas, le dije. No tienes que seguir. Pero ella parecía no escucharme. Está tratando de hablarme, continuó. Pero no puede. No tiene a dónde volver. El caldo dentro del tazón comenzó a moverse solo, como si bulliera en una dirección concreta. La olla emitió un sonido bajo, similar a un suspiro profundo.
La mujer dejó caer el tazón al suelo. El caldo se extendió como si buscara una salida. Él está ahí, susurró ella con voz apagada. Dentro del caldo. Dentro de esto. Todos los que desaparecen, terminan aquí. Yo retrocedí un paso. Los bordes del líquido derramado empezaron a temblar, como si un animal estuviera bajo la superficie tratando de salir. La mujer se aferró a mi brazo. «Tú lo sabes, ¿verdad?», preguntó. «Tú has visto cómo se mueve la olla cuando nadie la toca». La olla volvió a golpear sus paredes, como si algo desde abajo estuviera empujando. «No quiero estar aquí», susurré. «Nadie quiere», dijo ella. «Pero alguien siempre tiene que servir». De pronto, el caldo dentro de la olla formó un remolino que reveló algo por un segundo. Un ojo humano, mirándome desde el fondo. Me alejé de la olla, tropezando con cajas y bolsas. La mujer no se movió. Siguió mirando el interior del caldo, como hipnotizada. «Está llamándome», dijo casi en trance. «No lo hagas», grité. Pero ella ya había puesto las manos dentro de la olla. El caldo hirviendo no la quemó. Las manos se hundieron sin resistencia, como si la olla fuera un cuerpo blando. «Lo encontré», susurró. «Lo encontré. Él quiere que vaya con él». Intenté sacarla a la fuerza, pero la olla la succionó más. Primero los brazos. Luego los hombros. Luego el torso. No gritó. No pidió ayuda. Solo dijo, justo antes de que su rostro tocara la superficie: «No cierres el puesto. Él va a querer comer después». Después de eso, la olla se calmó. No volvió a sonar. El caldo dejó de moverse. La superficie quedó tan quieta como un espejo. Hoy sigo con el puesto. No porque quiera, sino porque cada noche, a la misma hora, dos figuras se paran frente a mí. La mujer y su hermano. No tienen boca, pero sus ojos me hacen una sola petición: «Sírvenos». Y cada noche, cuando revuelvo el caldo, siento dedos rozando el cucharón desde abajo. Y sé que alguien más está esperando. Y que tarde o temprano me tocará servirlo también a él. Durante años pensé que trabajar en mi puesto de tortas al borde del periférico me había dejado insensible. Cuando ves pasar tantos borrachos, taxistas desesperados, camioneros con los ojos rojos y parejas peleando a gritos, crees que ya nada puede sorprenderte. Pero estaba equivocado. Comenzó con los autos que no frenaban. Una madrugada, mientras partía jitomate, noté un sedán viejo estacionado frente a mi puesto, sin luces, motor apagado, vidrios oscuros. Pensé que era gente dormida. A la noche siguiente, el mismo auto. Y la siguiente. Y la siguiente. Nunca vi a nadie entrar o salir. Pero lo peor es que otros autos empezaron a imitarlo. Llegaban, se estacionaban uno detrás de otro frente a mi carrito, uno cada noche, hasta formar una fila perfecta que nadie manejaba. No tenían placas. No tenían conductor. No tenían colisión alguna. Simplemente estaban ahí. Y yo era el único que los veía. La primera noche que intenté ignorarlos, alguien tocó el claxon del primer auto. Un toque suave, apenas audible, pero suficiente para que la piel se me erizara. Me acerqué despacio. El interior estaba completamente oscuro. No había sillones. No había volante. No había salpicadero. El coche estaba vacío por dentro, como una cáscara metálica. Retrocedí. Regresé al puesto. Me obligué a seguir trabajando. A las 2 de la mañana llegó un cliente nuevo, un hombre de traje, empapado en sudor, como si hubiera corrido desde muy lejos. «Dame lo que sea», dijo con la voz entrecortada. «Rápido». Le preparé una torta. Mientras comía, temblaba.
Ellos frenan aquí, murmuró. Siempre frenan aquí. ¿Quiénes? Pregunté. Los autos de paso, susurró. Los que nunca llegan a destino. Me quedé helado. Él siguió comiendo con una desesperación que no era hambre. No voltees, me advirtió. Aunque los escuches. Lo dije antes, hermano, creía que ya nada podía darme miedo. Pero cuando un adulto tiembla así mientras come, sabes que está huyendo de algo que lo supera. ¿Qué quieren? Pregunté. Él levantó la mirada con ojos enrojecidos. Pasajeros. Tragué saliva. ¿De dónde vienen esos autos? De rutas que ya no existen. De carreteras que se cerraron. De accidentes que nunca terminaron. De destinos que no pudieron completarse. Se detuvo, respiró hondo y añadió. De donde uno jamás regresa por completo. La fila de autos frente a mi puesto parecía más larga. Más densa. Más oscura. El hombre dejó de comer. Están llamando, dijo con pánico. El primer auto encendió los faros. Pero no iluminaban, solo proyectaban una luz amarillenta, fangosa, como si alumbraran hacia adentro, no hacia afuera. Si respondes, te llevan, susurró él. El claxon sonó de nuevo, esta vez más fuerte. El hombre se cubrió los oídos. Ya están inquietos. No quieren esperar su turno. ¿Por qué vienen aquí? Pregunté temblando. Porque alguien les sirve, dijo. Y tú estás en su ruta. Sentí un frío profundo en el estómago. La fila de autos no había llegado sola. El hombre dejó el plato a medio terminar. Corre, me dijo. Antes de que te abran la puerta. Yo quería correr, hermano. Te juro que quería. Pero mis piernas no respondían. ¿Por qué yo? Pregunté. El hombre se limpió la boca con el dorso de la mano. Porque el último que servía aquí dejó su turno incompleto. Y ellos siempre vuelven por la deuda. El claxon del segundo auto sonó. Luego el tercero. Luego el cuarto. Uno por uno, como si hicieran una llamada consecutiva. Los autos encendieron sus faros al mismo tiempo. El hombre gritó. No mires dentro. No mires dentro cuando te llamen. Pero yo ya estaba mirando. En el interior vacío del auto más cercano, donde debería haber asientos, vi algo moviéndose. No un cuerpo. No una figura. Una forma. Algo que se arrastraba como humo sólido, tratando de tomar forma humana sin lograrlo del todo. El vidrio comenzó a empañarse desde adentro, como si respiraran. El hombre huyó. Yo no pude. La puerta del auto más cercano se abrió sola. Muy lentamente. Sin crujidos. Como si la noche misma la empujara hacia mí. Un susurro surgió desde dentro. Súbete. Te toca el turno. Retrocedí, tropezando con mi propio carrito. La plancha caliente casi cae encima de mí. Uno de los autos encendió el motor, aunque no había nada dentro que pudiera hacerlo. Y entonces lo vi. En la ventana del segundo auto. Un rostro. Un rostro que no era humo. Un rostro humano. Pegado contra el vidrio. Doblado. Deformado. Mirándome con desesperación absoluta. No tenía boca. Pero sus ojos me decían exactamente lo que quería. No dejes que me tomen el asiento. La puerta frente a mí se abrió un poco más. Y algo, desde el interior oscuro, estiró un brazo grisáceo, hecho de niebla densa, buscando mi muñeca. Corrí. No sé cómo logré mover las piernas, pero corrí hasta que el periférico dejó de escucharse. Hasta que la fila de autos quedó atrás. Hasta que el aire ya no olía a gasolina vieja. Pero esta noche, cuando intenté abrir el puesto, vi algo que me heló la sangre. Uno de los autos estaba ya estacionado ahí, esperándome. Más cerca que antes.
más insistente. Y en el vidrio trasero, escrito con algo que parecía vapor de aliento, había un mensaje. Tú sirves esta ruta. No puedes renunciar. Y ahora, cada vez que paso por la avenida, escucho el claxon suavemente. No como amenaza, como paciencia. Esperan su turno. Y tarde o temprano, van a abrir la puerta lo suficiente para que no pueda huir más. Nunca pensé que un simple puesto de churros pudiera arruinarme la vida. Trabajo en una zona turística durante el día, pero por la noche monto un carrito más pequeño en una calle que desemboca directamente al río. No hay mucha gente después de medianoche, solo pescadores, indigentes y parejas que no quieren ser vistas. Es tranquilo. O era. Todo cambió el día que encontré la libreta de pedidos del vendedor que usaba este permiso antes que yo. La hallé en un cajón del carrito, envuelta en una bolsa vieja. Era una libreta negra, delgada, con nombres escritos en una caligrafía temblorosa. Pensé que eran clientes habituales o cuentas pendientes. Pero esa noche, cuando abrí el puesto, un hombre se acercó caminando como si supiera exactamente quién era yo. Tenía la piel húmeda, como si acabara de salir del río. No llevaba zapatos. «Eras tú, ¿verdad?», dijo. «¿Yo qué?», pregunté. Él señaló la libreta que había dejado sobre el mostrador. «¿El que sigue la lista?». Me tensé. No la escribí yo. La encontré aquí. El hombre sonrió con una expresión que no comprendí. «Entonces ya empezaste. Y no deberías». No pedí detalles. No quise saber. Pero él se quedó mirando la olla del aceite caliente como si esperara algo. «Dame uno», ordenó. Preparé un churro. El hombre lo tomó sin soplarlo, sin dudar, aunque estaba hirviendo. No reaccionó. Lo comió entero de 3 bocados. «Sabe igual», dijo. «Igual que antes». Antes de irse, tocó la libreta con 2 dedos mojados. «No leas los nombres en voz alta», susurró. «Ellos escuchan». Pensé que era un loco más de la noche. Hasta que llegó la segunda persona. Una mujer joven, con un vestido blanco manchado de tierra húmeda. Caminaba descalza también. Sus pasos no hacían ruido. «Quiero uno», dijo. Le preparé el churro. Mientras esperaba, clavó la vista en la libreta. «Ya te marcó», susurró. «¿Qué cosa?», pregunté. «La lista. Siempre elige a alguien. Y tú la abriste». No entendí nada. «¿Qué tiene de malo?». «Solo son nombres». La mujer sonrió, triste. «No son clientes. Son los que aún no han regresado». El viento del río sopló más frío. La calle entera se silenció. «¿Regresar de dónde?», pregunté. Ella no respondió. Dejó el dinero exacto y se marchó hacia la orilla, donde la neblina cubría el agua. Esa noche, cuando cerraba el puesto, la libreta se abrió sola con un golpe suave. Quise tirarla. No pude. Las hojas parecían pegadas a mis dedos. La página abierta tenía un solo nombre. Uno nuevo. Nunca lo había visto antes. «El que sirve». Sentí un cosquilleo en la nuca. Miré alrededor. La calle estaba vacía, pero el río parecía moverse contra la corriente, como si algo respirara debajo. Decidí irme rápido a casa. Pero mientras guardaba las cosas, el aire cambió. No era viento. Era un olor. Olor a río viejo. A agua estancada. A madera podrida. Olor a algo que no debería salir a la superficie. Levanté la cabeza. 3 figuras venían caminando desde la orilla. Descalzas. Mojadas. Hombros caídos. No hacían ruido al avanzar. Los 3 miraban directamente mi carrito, no a mí.
Uno de ellos habló con voz ahogada, como si hubiera tragado agua minutos antes. ¿Nos llamaste? Retrocedí un paso, con las manos sudando. No, dije. Yo no llamé a nadie. Otra figura levantó el brazo y señaló la libreta. La lista lo hizo. Todos caminaron en fila perfecta hasta quedar frente al carrito. Me rodearon. No agresivamente. No violentamente. Exactamente como clientes. Uno, dijo el primero. Uno, dijo el segundo. Uno, dijo el tercero. Yo no quería servirles. Todo mi cuerpo me decía que no debía. Que si les daba algo, estaría cediendo algo más que comida. Pero mis manos se movieron solas. Preparé los churros uno por uno. A cada uno le entregué un tazón de papel. Ellos comieron sin parpadear. Sin soplar. Sin quemarse. Cuando terminaron, los tres hablaron al mismo tiempo. El siguiente viene por ti. ¿El siguiente qué? Pregunté. Los tres levantaron el brazo, señalando detrás de mí. Me giré. Un hombre completamente empapado, con los ojos abiertos de par en par, estaba a menos de 2 metros del carrito. El agua le goteaba de la boca. No parecía respirar. Faltas tú, dijo con voz hueca. Di un paso atrás. Los tres clientes mojados imitaron mi movimiento al mismo tiempo. La lista no se equivoca, dijo uno. La lista no olvida, dijo otro. La lista ya te tiene, dijo el tercero. El cuarto hombre extendió la mano. En su palma había un nombre escrito en tinta negra corrida. ¿El tuyo? Grité. Corrí. No miré atrás. Tiré el carrito al río. Arrojé la libreta lo más lejos que pude. Pero eso fue hace 3 noches. Hoy, cuando llegué al mercado diurno para trabajar en mi puesto normal, encontré una hoja de papel sobre mi mesa. Una hoja nueva. Seca. Escrita con la misma letra temblorosa de la libreta. Un solo nombre. El mío. Y al final de la hoja, una frase. El turno continúa esta noche. No quiero abrir el puesto. No quiero acercarme al río. Pero sé que, si no voy, las figuras mojadas vendrán a buscarme directamente a casa. No sé cómo explicar esto sin que suene a delirio, pero la verdad es que yo ya no vendo comida para ganar dinero. Sigo aquí solo para evitar que algo mucho peor pase. Mi puesto es de elotes y esquites, en una de esas avenidas donde la noche parece más larga que en cualquier otra parte de la ciudad. Siempre pensé que era un trabajo simple, hervir maíz, preparar mantequilla, agregar chile, ya sabes. Hasta que empecé a ver gente que no debería estar caminando. Todo empezó con un hombre mayor, muy encorvado, con un saco de lana que parecía demasiado pesado para él. Se acercó sin hacer ruido, apoyándose en un bastón viejo. ¿Hay esquites?, preguntó. Sí, señor. ¿Del tipo que sacia?, preguntó, como si fuera una frase secreta. Era raro, pero preparé el vaso. Mientras se lo servía, noté que sus manos estaban frías, demasiado frías, como si hubiera tenido las manos en agua de hielo por horas. Cuando se lo entregué, él lo sostuvo sin quemarse, sin reaccionar. Tenía tiempo sin probar esto, dijo. Gracias por seguir con el puesto. ¿Seguir?, pregunté. Este puesto es mío desde hace 6 meses. El hombre sonrió con los labios cerrados. ¿Eso crees? Y se fue. Pensé que era un borracho más. Pero esa misma madrugada pasaron 2 mujeres, vestidas con ropa demasiado antigua, faldas largas, abrigos de lana. Caminaban juntas, como si se sujetaran mutuamente para no caerse. Se detuvieron frente a mí. Una habló con voz muy suave. ¿Tienes elote? Sí. ¿Del que recuerda? No entendí. De elote normal, dije, intentando reír.
Con chile, limón, crema. La otra mujer negó lentamente. No. Queremos el que guardas abajo. Señaló la puerta inferior del carrito, la que nunca uso. La abrí una vez, el primer día, y estaba vacía. Enteramente vacía. Abajo no tengo nada, dije. Las mujeres intercambiaron una mirada pesada. Lo tendrás, dijeron al unísono, y siguieron caminando como si se hubieran desvanecido en la sombra. Esa noche me fui inquieto. A la siguiente, peor. Porque cuando abrí la puertecita inferior del carrito para comprobar que no hubiera ratas o basura, encontré un vaso de unicel lleno de algo blanco y espeso, cubierto con un papel. No debía estar ahí. No había manera de que alguien lo pusiera sin que yo viera. Quité el papel. El olor me golpeó como una ola fría. No era comida. No era leche. No era crema. Era barro. Barro blanco, como arcilla blanda, con pequeños hilos oscuros escritos por dentro. Para ese punto ya estaba nervioso, pero lo dejé como evidencia rara y seguí trabajando. A medianoche llegó un taxista. Pálido. Sudoroso. Ojeroso. Dame uno, dijo. ¿Elote normal? No, susurró. Quiero del que se mueve. Mi cuerpo entero se congeló. ¿Qué? El taxista levantó la tapa inferior del carrito sin pedirme permiso. Y ya no estaba el vaso de barro. Había dos. Idénticos. Goteando un agua turbia. El taxista sonrió con una sonrisa torcida, casi infantil. Se están duplicando, dijo. Como antes. Yo retrocedí varios pasos. ¿Qué son? Él sacó un pañuelo para limpiarse el sudor. Cuando el vendedor anterior desapareció, dejaron esto como pago. Una vasija. Un recordatorio. Una advertencia. No sé de dónde vienen. Pero sé que vuelven cada cierto tiempo a buscar lo que falta. ¿Qué falta? Pregunté. El taxista me miró con ojos hundidos. ¿El qué sirve? Las palabras me recorrieron la piel como agujas. Antes de que pudiera decir algo más, el taxista metió la mano al compartimento inferior, tomó una de las vasijas de arcilla y bebió un trago. Yo grité, pero él tragó como si fuera agua. Ellos me esperan, dijo. Siempre esperan a los que beben. Soltó la vasija. El líquido turbio cayó en mis zapatos. A ellos no les gusta la ciudad, dijo, temblando. Vienen desde abajo. A veces suben. ¿Desde abajo dónde? Pregunté con la garganta cerrada. El taxista señaló el pavimento. Más abajo que esto. ¿En el drenaje? Él negó con la cabeza. Más hondo. Sus ojos se enfocaron hacia el suelo como si pudiera ver a través del cemento. ¿Dónde no hay luz? Y añadió, ¿dónde guardan a los que sirven? En ese momento, debajo del carrito, escuché algo moverse. No hojas. No basura. Algo más grande. Algo que raspaba el pavimento con las uñas. El taxista se estremeció. Vienen. La tapa inferior empezó a vibrar. Las vasijas de barro se golpearon entre sí. Yo retrocedí, aterrado. El taxista me miró una última vez. Corre, dijo. O vas a ser el siguiente en volverte arcilla. Huyó. Literalmente corrió hacia su taxi y arrancó sin mirar atrás. La tapa inferior se abrió sola. Por un instante, pensé que saldría una rata. Pero no. Del interior del compartimento emergió algo blanco, líquido, como si el barro quisiera tomar forma humana. Se estiró hacia mí como un brazo que aprende a mover dedos. Salí corriendo. No regresé esa noche. Ni la siguiente. Pero anoche, cuando finalmente reuní valor para comprobar si el carrito seguía allí, encontré un vaso colocado sobre el mostrador.
un vaso nuevo, hecho del mismo barro blanco, con una sola frase escrita a mano. Falta uno. Y al levantarlo del mostrador, sentí algo dentro del compartimento inferior moviéndose otra vez. No sé cuánto más voy a poder evitarlo, porque sé que algún día, cuando abra el carrito, ya no habrá vasos. Habrá una figura completa, y vendrá a reclamar su turno. No sé si lo que vendo sigue siendo comida. El olor, sí, el color, también. Pero desde hace unas semanas, cada vaso de ramen que preparo parece estar escuchando. Trabajo en un callejón angosto detrás de un hospital viejo. No es un buen lugar para tener un carrito, pero la renta es barata y la gente que sale de guardias eternas paga bien por un caldo caliente. De noche, el callejón es casi un túnel húmedo, fachadas descascaradas, charcos que nunca se secan, un eco extraño que hace que cualquier paso suene doble. Lo que voy a contar comenzó cuando un médico joven vino tambaleándose, exhausto. Uno grande, dijo. Preparé el ramen. Cuando lo entregué, noté que él no apartaba la mirada de la olla. Huele igual, murmuró. ¿A qué te refieres? A lo que servía él. Sentí la piel de gallina. ¿El quién? El que estaba antes que tú, respondió, sin vida en la voz. El que servía hasta muy tarde. El que escuchó cosas. El médico se echó a llorar mientras comía. Lágrimas silenciosas. Yo no sabía qué hacer. No debió escucharlos, susurró. No debió contestar. Antes de que pudiera preguntarle más, se levantó y se fue sin pagar. Dejé pasar el incidente. Aquí la gente tiene sus demonios. Pero a la noche siguiente, alguien más dijo casi lo mismo. Uno grande, del que calma las voces. No sabía si era metáfora o locura. Pero esa frase empezó a repetirse. Una señora mayor, un guardia, un paramédico, un hombre que parecía no haber dormido en semanas. Todos pedían el ramen diciendo esa frase o alguna variación inquietante. Del que los hace callar. Del que baja el volumen. Del que llena lo que ellos dejan vacío. Yo no entendía nada. Hasta que por fin lo escuché. Fue la quinta noche. Eran casi las 3. No había clientes. Estaba limpiando la mesa plegable cuando escuché un murmullo suave detrás de la olla. No era viento. No era tubería. Era una voz frágil, latiendo entre burbujas. ¿Me escuchas? Solté la tapa. Cayó al suelo con un ruido seco. ¿Hay alguien ahí? Pregunté sin pensar. Y la voz respondió. Ahora sí. El caldo dejó de hervir sin que apagara el fuego. La superficie quedó lisa como un espejo. Miré dentro. Y ahí lo vi. Un rostro. Difuso, como si estuviera sumergido a varios metros de profundidad. Ojos abiertos. Boca apenas moviéndose bajo el agua. El rostro habló sin mover los labios. Tuvimos hambre durante tanto tiempo. Me aparté de golpe. El ramen empezó a hervir de nuevo, como si nada hubiera pasado. Me juré no mirar otra vez. No escuchar. No contestar. Pero esa misma noche, cada vez que levantaba la tapa para servir, sentía que alguien quería salir. A las 3:24, justo cuando estaba cerrando, lo escuché de nuevo. No desde la olla. Desde los vasos alineados en la mesa. Una voz en cada uno. Pequeña. Coordinada. Sirve. 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 Me alejé retrocediendo entre papeles y cajas. No quiero servir nada más, dije. No te preguntamos, respondió una voz grave desde dentro del carrito. No a ti. Y entonces ocurrió algo que todavía no sé cómo describir. Los vasos se movieron solos. Primero un pequeño temblor. Luego un deslizamiento. Hasta que se alinearon formando un círculo perfecto alrededor de mis pies.
Sentí el callejón entero inclinarse, como si el espacio alrededor hubiera sido absorbido por un vacío central. Tuve que agarrarme al carrito para no caer. Los vasos vibraban, pidiendo algo que no sabía darles. Una voz emergió desde el fondo del carrito, hueca y amarga. Nos falta uno. El que nos abrió. El que escuchó. El que respondió. Me revisé los bolsillos. La piel. Los dedos. No sé por qué lo hice. Algo me decía que me habían marcado de alguna forma. Tenía razón. Había un pequeño círculo rojo en mi muñeca izquierda. Un símbolo perfecto. Como un cuenco visto desde arriba. Me temblaron las piernas. No les debo nada, dije. Todo, respondió la olla, hirviendo de golpe. Nos debes todo. El callejón se oscureció aunque las luces seguían encendidas. La humedad del piso subió por mis tobillos como si me arrastrara hacia abajo. Los vasos comenzaron a llenarse solos, aunque no había caldo derramado. Y entonces los escuché todos a la vez. ¿Sabes qué queremos? ¿Sabes quién falta? ¿Sabes que ya empezó? Me tapé los oídos, pero seguía escuchándolos dentro del cráneo, como si cada voz estuviera bajo mi lengua. Los vasos dejaron de vibrar. Uno por uno se fueron vaciando. Y cuando el último se secó, todas las voces dijeron la misma frase. Mañana sirve para nosotros. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que encontré al día siguiente, al abrir el puesto. La olla estaba completamente vacía. Hasta el metal parecía seco. Pero en el fondo, grabado con precisión quirúrgica, había un nombre. El mío. Y debajo. Primer turno cumplido. No sé cuántos turnos quedan. Pero cada noche, cuando el caldo comienza a burbujear antes de que yo lo toque, sé que alguien debajo del hospital me está observando. Esperando que sirva lo que ellos preparan, no yo. Y que tarde o temprano van a venir a buscarme para meterme dentro de la olla también. No debería estar trabajando. De hecho, llevo 3 días sin dormir bien, con ese nudo en el estómago que te dice que algo ya no está bien en tu vida. Pero mi puesto de tamales es lo único que tengo. Y esta calle se está quedando con algo de mí cada noche. Mi puesto está bajo un puente, donde el concreto siempre resuma humedad y las luces de los autos pasan como cuchilladas de luz por encima de mi cabeza. A esa hora, la gente que viene por tamales no busca comida, busca compañía, silencio o amnesia. Esa noche estaba sirviendo un tamal de rajas cuando un hombre detuvo su bicicleta a pocos metros. No usaba casco. Tenía los pantalones aún mojados. Estaba temblando. ¿Te queda de dulce?, preguntó. Sí. Cuando le entregué el tamal, no lo tocó. Solo miró dentro del vapor. Él sigue aquí, ¿verdad?, susurró. ¿Quién?, pregunté. El que servía antes. Yo no sabía del anterior dueño del puesto. Nadie me habló de él. Yo solo pagué por un carrito viejo y comencé. ¿Qué sabes de él?, pregunté. El ciclista tragó saliva, como si le doliera. Tenía un problema, dijo. Escuchaba voces desde el vapor. Reí por nervios, no por burla. El hombre siguió. Decían que el vapor cambiaba, que a veces subía con forma, y que si uno escuchaba con atención, podía oír sus nombres. ¿Nombres de qué? De los que se quedan atrapados, de los que no se van, de los que no terminan su turno. Sentí la piel helada. El ciclista dio un paso hacia el carrito y, sin tocarme, señaló el comal donde yo calentaba los tamales. ¿Ya hablaste con él?, preguntó. ¿Con quién? Su respuesta fue un susurro. Con el que nunca apagaste. Se me atragantó el aire. Yo sí lo apago. El ciclista negó. No.
No desde hace 3 noches. Y él lo sabe. Se alejó sin pagar, sin tomar el tamal. Subió a la bicicleta y desapareció entre las sombras del puente. Pero dejó atrás un frío que parecía venir del metal mismo del carrito. Intenté ignorarlo. 1 hora después, mientras calentaba otro tamal, escuché el sonido más suave del mundo. Alguien inhalando vapor desde dentro del comal. No era viento. No era agua. Era respiración. Y luego una frase. No apagues. Todavía no te toca. Solté la espátula. Miré dentro del comal. No había nada extraño. Pero el vapor empezó a girar, a tomar forma. Una forma pequeña. Como una mano. Me aparté. Cerré el comal. Apagué el fuego. Esperé 15 minutos. Cuando abrí de nuevo, todos los tamales seguían calientes. Todos. Como si algo respirara dentro del metal. A las 3 de la mañana, cuando ya no pasaba nadie, una mujer vieja se acercó caminando. No tenía cabello. Llevaba un chal lleno de polvo. Sus ojos parecían secos, como si los hubiera dejado de usar por mucho tiempo. Finalmente, dijo. Volvió a abrir. ¿Busca tamales? Pregunté, con la voz quebrada. No. Busco el nombre. Mi garganta se cerró. ¿Qué nombre? Ella señaló el comal. El que está atrapado ahí. El que se hundió en el vapor. El que no pudo salir. Me agarré al borde del carrito. No hay nadie ahí. La mujer sonrió con todas sus encías. Tú ya lo escuchaste. Tú ya sabes que está hablando. El comal vibró suavemente, como si algo se moviera dentro. El vapor se escapó por un costado y trazó una palabra fugaz antes de desvanecerse. Mi nombre. La mujer asintió. Él quiere que lo digas, susurró. Que completes lo que dejó pendiente. ¿Qué dejó pendiente? El turno. Un temblor me subió por las piernas. El comal volvió a hablar, sin voz, sin aire, sin garganta. Di. Me. No. Las sílabas golpeaban mi cabeza como si vinieran desde dentro de mis propios oídos. La mujer puso una mano en mi brazo. Fría. Ligera. No lo nombres, dijo. Si lo nombras, regresa. Y si regresa, alguien debe ocupar su lugar. ¿Qué quiere? Ella levantó el mentón hacia el comal. Que lo recuerdes. El puente vibró cuando un tráiler pasó encima. Pero lo que me hizo retroceder no fue eso. Fue que el comal, aunque apagado, se abrió solo. Dentro no había tamales. Había vapor, subiendo, subiendo. Y detrás del vapor, la sombra de un rostro. Hundido. Frágil. Pacientemente esperando que yo dijera su nombre. Yo no dije nada. Corrí. No cerré el puesto. No apagué la luz. No recogí el dinero. Hoy regresé solo para confirmar si todo había sido una alucinación. El comal está frío. Vacío. Pero en la tapa encontré algo escrito con un dedo mojado. Falta tu turno. Y cuando soplé sobre el metal, el vapor dibujó otra palabra. Hoy. No quiero volver esta noche. Pero sé que si no voy, él vendrá. Y cuando llegue, lo único que va a querer es escuchar mi voz decir su nombre. El que aún no he visto. El que está esperando dentro del vapor. El que sirvió antes que yo. El que, por alguna razón, ya sabe exactamente quién soy. No recuerdo cuándo fue la última vez que probé mi propia comida. No por falta de hambre, sino porque desde hace meses el olor de la plancha me produce algo parecido al vértigo, como si el vapor que sube de la carne estuviera hecho de recuerdos que no quiero tragar. Trabajo en un puesto pequeño, bajo un puente donde el concreto siempre está húmedo aunque no haya llovido. Alrededor,
La ciudad parece murmurar, pasos que no se ven, voces que se arrastran desde el túnel, autos que cruzan sin detenerse. A estas horas, uno cocina para gente que no quiere hablar o que ya perdió las ganas. Esa noche, en cambio, la voz vino antes de ver al cliente. ¿Todavía lo tienes?, preguntó alguien detrás de mí. Me giré esperando a un borracho, pero era una mujer. No diría que parecía perdida, más bien parecía haber seguido un rastro invisible hasta llegar exactamente a mi esquina. Su ropa estaba limpia, pero llevaba los zapatos mojados, como si hubiera estado caminando por un lugar donde la humedad sube desde el suelo mismo. ¿Qué cosa?, pregunté. El cuaderno. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el aire del puente. Nadie debería saber del cuaderno. No lo uso para cuentas ni para recetas. Lo encontré hace 7 meses, entre la basura del túnel, al lado de una mochila rota. Lo abrí una vez y solo una. Sus páginas estaban llenas de letras torcidas, frases incompletas, dibujos de rostros sin ojos y una palabra repetida decenas de veces: tu turno. Guardé el cuaderno en un cajón oculto del carrito, sin saber por qué no podía tirarlo. La mujer se acercó un paso. Su sombra se estiró más de lo normal, como si la luz no supiera dónde colocarla. Dámelo, dijo con una voz suave y firme al mismo tiempo. No quiero comer. No quiero hablar. Solo vine por eso. Me quedé inmóvil unos segundos. Supe, sin necesidad de preguntas, que no era la dueña de la mochila. Lo que fuera que escribió ese cuaderno, no tenía nada que ver con ella. Pero ella lo necesitaba. No lo vendo, dije. Nunca lo vendiste, respondió. Pero aún así lo entregas. Me tembló una mano. Ella no estaba mintiendo, había pasado meses igual. Gente que llegaba preguntando por nada, dejando objetos extraños, diciendo frases que no tenían sentido. Pero nadie había sido tan directa. ¿Por qué lo quieres?, pregunté. La mujer no respondió. En vez de eso, señaló la plancha. Vas a quemar la carne. Tenía razón. El olor empezaba a cambiar, tornándose denso. Pasé la espátula, pero algo en la superficie metálica parecía resistirse. La grasa chisporroteaba como si estuviera viva, moviéndose hacia los bordes y regresando al centro. La mujer suspiró. No voy a hacerte daño, dijo. Solo necesito esas páginas. No sabes lo que contiene. Precisamente por eso no te lo doy. Ella inclinó la cabeza, como si escuchara algo detrás de mí. Tampoco sabes lo que se acerca. La luz del puente titiló. A esa hora siempre pasa algún auto, pero entonces, silencio total. Ni motores, ni pasos, ni viento. El túnel se volvió una boca abierta sin respiración. Ellos vienen por lo que guardas, murmuró. Yo también. No sé qué tipo de valor me empujó a abrir el cajón oculto. Saqué el cuaderno. Sentí un calor inesperado en la palma, como si hubiera estado cerca del fuego. La mujer extendió la mano, pero cuando iba a dárselo, escuché algo que me paralizó, pequeños golpes en el pavimento. 5, 7, 10. Como si alguien caminara desde todas las direcciones hacia la misma sombra del puente. Miré al túnel. Allí, donde la oscuridad comienza, apareció la silueta de un hombre. Luego la de otro. Y otro. Todos se detenían a la misma distancia, como obedeciendo una línea invisible. No pude verles el rostro, pero los hombros caídos y las cabezas inclinadas tenían algo inquietantemente familiar. Son los que lo han leído, susurró la mujer sin apartar la vista de ellos. Y quieren que tú seas el próximo. Retrocedí un paso. El cuaderno pesaba más. Sentí dentro de él un crujido suave, como si las páginas se arrugaran solas. Los hombres empezaron a avanzar. Despacio. Coordinados. Sin prisa, sin ruido.
La mujer se movió rápido, como un reflejo perfecto, y se colocó entre ellos y mi carrito. Te lo advertí, dijo. Tienes algo que no te pertenece. Entonces llévatelo, murmuré, alzando el cuaderno. Ella negó con la cabeza. Ya no quieren el cuaderno. Te quieren a ti. Lo que escribiste esta tarde los llamó. Yo no escribí nada, dije. Lo hiciste, dijo ella. Aunque no te acuerdes. Me quedé helado. Busqué mi libreta normal, la de pedidos, pero cuando la abrí solo encontré una frase escrita con una letra que no era la mía. Te toca. Las figuras se acercaron más. La luz del puente se debilitó. La mujer dio un paso atrás, hacia mí. Puedo llevarme el cuaderno, dijo. Y puedo irme con ellos detrás. Pero tú, si te quedas aquí, no vas a ver el amanecer. No pensé demasiado. Se lo entregué. Ella lo tomó con cuidado, como si el cuaderno fuera frágil y al mismo tiempo peligroso. En cuanto lo sostuvo, los hombres detuvieron su avance. Sus cabezas se levantaron como si olfatearan algo nuevo. La mujer retrocedió hacia el túnel. No vuelvas a recoger nada del suelo, dijo sin mirarme. No abras lo que no está dirigido a ti. No cocines para quien te pide más de lo que paga. Se giró apenas. Y cuando escuches tu nombre esta noche, no contestes. Luego se perdió en la oscuridad. Los hombres la siguieron, uno por uno, sin mirarme, sin dejar huellas en el pavimento húmedo. Cuando desaparecieron, el sonido del tráfico volvió de golpe. La luz del puente se estabilizó. El olor de la carne quemada regresó como un golpe. Estoy escribiendo esto horas después, temblando todavía. El puesto sigue igual. La ciudad sigue igual. Pero a veces siento una presencia detrás del carrito, justo donde dejaba la mochila rota. No se mueve, no respira, pero está ahí. Hace unos minutos escuché mi nombre. Lo dijo una voz tranquila, idéntica a la mía pero más cansada. No contesté. No voy a contestar. Pero sé que la próxima noche, bajo este puente, alguien vendrá y me preguntará por algo que dejé caer sin darme cuenta. Y sé exactamente cómo va a empezar, con un tu turno, escrito en una letra que no puedo reconocer, pero que siempre termina pareciéndose demasiado a la mía. Nunca entendí por qué acepté trabajar de noche vendiendo tacos cerca de la vieja estación de autobuses. De día el lugar parece normal, incluso aburrido, pero en cuanto oscurece las luces comienzan a parpadear como si pelearan contra algo que no quieren iluminar. A mí me tocaba siempre la misma esquina, junto al muro donde la pintura se descascara en formas que parecen rostros alargados. Esa noche llegué más cansado que de costumbre. No dormía bien desde hacía semanas. A veces, cuando cerraba los ojos, veía a alguien parado detrás de mi puesto, demasiado cerca, respirando tan despacio que parecía medir mi sueño. La estación estaba casi vacía. Algunos choferes fumaban a distancia. Las sombras de los autobuses estacionados hacían que cualquier movimiento pareciera más grande de lo que era. Encendí mi plancha, acomodé las tortillas y traté de concentrarme en el olor familiar del aceite caliente. El primer cliente no fue un cliente. Fue un niño. No sé de dónde salió. Solo escuché su voz detrás de mí. ¿Tienes cambio? Me giré. Debía tener unos 8 años. Cabello negro, ojos enormes, ropa limpia pero empapada, como si hubiera caminado bajo una lluvia que no había caído en esa zona. Sostenía una moneda en la mano, pero su brazo temblaba como si cargarla le costara esfuerzo. ¿Dónde están tus padres?, pregunté. Allá, dijo, señalando al final de la estación. No había nadie. Pensé que estaba perdido y quise acercarme, pero él dio un paso atrás, manteniendo la distancia. Solo dame cambio, repitió. Tomé la moneda. Era vieja, más de lo normal, de un material que no pude reconocer.
No tenía año. No tenía país. Solo un símbolo circular, como un ojo sin pupila. Intenté devolvérsela. No puedo darte. El niño ya no estaba. Miré a los lados. Nada. Caminé unos metros. Nada. Regresé al puesto y encontré la moneda dentro de mi caja de cambio, como si nunca la hubiera sacado de ahí. No tuve tiempo de procesarlo. Apareció un hombre alto, delgado, con una linterna colgando del cuello. Tenía la piel muy pálida, como alguien que trabaja bajo tierra. «Dame 12, pastor», dijo sin mirarme. «Y no abras la caja». «¿Qué caja?» «La que él te dio». Me quedé helado. «No hay ninguna caja», mentí. Él levantó la mirada y me analizó como si ya conociera la respuesta. Vi al niño. «No debiste hablarle. No debiste tocar lo que dejó. Solo me pidió cambio. Ellos siempre piden algo. Lo importante no es lo que piden, sino lo que dejan». Encendí la plancha para distraerme, pero el hombre no quitaba los ojos de la caja del carrito donde guardo las monedas. No parecía tener hambre. Cada vez que la luz de la estación parpadeaba, su sombra se estiraba hacia mi carro, como si quisiera atraparla. «Tienes que deshacerte de esa moneda», dijo. «Antes de que vuelvan». ¿Volver quiénes? Los que no saben que están muertos. Antes de que pudiera preguntarle más, señaló algo detrás de mí. «Mira». Me giré hacia la entrada de la estación. 3 niños. Los 3 idénticos al primero. Mismo cabello mojado, misma expresión, misma moneda en la mano. Caminaban sincronizados, sin ruido, como si no tocaran el suelo. Se detuvieron a pocos metros de mi puesto. El hombre retrocedió. «No abras la caja», susurró. «Si la abres, no van a parar». Los niños levantaron las monedas. Las sostuvieron a la altura del pecho, inclinadas hacia mí. «¿Cambio?», preguntaron los 3 al mismo tiempo. Dio un vuelco en mi estómago. Tenían exactamente la misma voz. La luz de la estación empezó a fallar de nuevo. El hombre se alejó, demasiado rápido, como si supiera que quedarse era invitar algo más. Los niños no se movían. No parpadeaban. Esperaban. «No tengo cambio», logré decir. Uno de ellos avanzó un paso. Los otros 2 hicieron lo mismo una fracción de segundo después. El movimiento era perfecto, tan perfectamente imitado que parecía ensayado por una sola mente. «Deja la caja», dijeron. Me eché hacia atrás. «¿Por qué quieren la caja?». El niño de la izquierda inclinó la cabeza. Su cuello crujió, aunque en la estación no soplaba viento. «Porque es nuestra», respondió. Mi respiración se aceleró. Intenté mover la caja, pero estaba pesada de un modo absurdo, como si dentro hubiera algo vivo. La tapa vibraba. Los niños levantaron sus manos. Las monedas comenzaron a girar sobre sus palmas sin que las movieran. Una luz tenue comenzó a salir de los bordes del metal viejo, como un reflejo acuoso. Di un paso atrás. Otro. Me golpeé con el muro descascarado. Las sombras de los niños parecían más largas, más densas. Entonces lo escuché, un golpecito suave desde dentro de la caja. Luego otro. Y otro. Como si algo quisiera salir. Los niños dieron un paso más. «Devuélvenos lo que es nuestro», susurraron. No sé de dónde saqué fuerza. Tomé la caja con ambas manos, la levanté y la lancé contra el pavimento. En cuanto tocó el suelo, la tapa se abrió sola. Algo que no pude ver, algo sin forma definida, salió como un soplo hacia los 3 niños. Ellos abrieron la boca al mismo tiempo, como si intentaran inhalar algo que también los estaba devorando. La luz del símbolo en sus monedas se apagó. Sus figuras comenzaron a disolverse, como si estuvieran hechas de vapor.
Es tarde, susurró uno antes de desaparecer. Cuando se esfumaron, la estación quedó en silencio. Me acerqué a la caja. ¿Estaba vacía? La moneda inicial también había desaparecido. La luz volvió a la normalidad. El ruido de los autobuses regresó. Todo parecía haber sido un sueño sucio de madrugada. Pero mientras recogía mi puesto, vi algo nuevo en el muro, un dibujo infantil hecho con tiza húmeda. 3 siluetas de niños. Un vendedor de tacos. Y una caja abierta dibujada a sus pies. Debajo. Volveremos por lo que falta. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Porque cada vez que cierro los ojos, siento pequeñas manos tocando la madera del carrito, como si buscaran algo que aún no les devolví. A veces pienso que mi puesto de arepas no está levantado en la calle, sino en la frontera entre dos lugares que no deberían tocarse. Trabajo en un barrio donde las ventanas siempre tienen las cortinas cerradas, incluso de día. La calle principal está iluminada, pero mi esquina queda justo fuera del alcance de esas luces, como si alguien hubiera decidido que allí la noche debía ser más profunda. Llevo años trabajando en el mismo punto. La rutina es simple: encender la plancha, preparar la masa, escuchar a los borrachos, atender a los vigilantes que salen del turno, servir a quienes prefieren comprar comida a hablar con sus familias. Hasta hace unos meses, era un empleo solitario pero normal. Entonces llegó ella. No la vi acercarse. No escuché pasos. Simplemente estaba frente al carrito cuando levanté la mirada para darle la vuelta a una arepa. Era una mujer joven, de piel muy clara y cabello negro recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido rojo que no combinaba con nada en esa calle húmeda. Más que verla, la sentí. Como si hubiera desplazado el aire al llegar, dejando la esquina más fría. ¿Qué vendes?, preguntó sin sonreír. Arepas de queso, carne o pollo, respondí. Dame una, dijo. La que tú elijas. Mientras la preparaba, me di cuenta de algo extraño: la masa no producía sonido al tocar la plancha caliente. Los demás clientes podían oír el chisporroteo desde metros de distancia. Pero con ella, nada. Solo silencio. Un silencio que parecía absorberse en su vestido. Cuando le entregué la arepa, no la tocó. La miró como si estuviera leyendo un idioma oculto en la superficie dorada. ¿Cuánto te debo?, preguntó. Le dije el precio. Y entonces, en vez de sacar dinero, abrió la mano. Tenía una pequeña cinta roja, como las que se atan en la muñeca para protegerse del mal de ojo. Me la ofreció sin parpadear. Es suficiente, dijo. Iba a rechazarla, pero ella añadió: para lo que te sigue, vas a necesitar esto. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Tomé la cinta por cortesía, pero apenas rozó mi piel la sentí caliente, como si hubiera estado cerca del fuego. Ella finalmente mordió la arepa, muy despacio, como si el acto tuviera importancia ritual. ¿Vas a volver?, pregunté sin saber por qué. No, respondió. Pero otros vendrán por lo que dejé aquí. Y se marchó. No la vi irse. Un cliente me habló, volví la vista hacia la plancha y cuando regresé a donde estaba ella, ya no había rastro de su presencia. Ni siquiera sus pasos mojaron el pavimento. Desde esa noche todo cambió. El primer signo fue el olor. La esquina siempre olía a masa, pollo asado y café barato. Pero ahora había otro aroma, una mezcla entre flores secas y algo metálico. No venía del puesto. No venía del viento. Venía del lugar donde ella estuvo parada. El segundo signo, los perros. Solían acercarse para buscar restos. Desde esa noche, ninguno se atreve a cruzar la línea de sombra donde ella estuvo. Se quedan a distancia, gruñendo en silencio. El tercero, los clientes nuevos. Durante una semana completa,
todas las noches, llegaba alguien que pedía exactamente lo mismo. Dame lo que elegiste para ella. Siempre esa frase. Siempre la misma expresión vacía. Gente distinta, taxistas, estudiantes, vigilantes, incluso una señora embarazada que salió de un carro sin que yo escuchara la puerta. Pedían la misma arepa. Pagaban precios exactos. Y al irse, todos dejaban algo sobre el carrito, una estampita rota, un hilo negro, una foto recortada, un diente de leche, una moneda doblada. Todos objetos pequeños. Y todos con la misma sensación, no deberían estar ahí. Los guardé sin pensar demasiado, dentro de la caja donde pongo el cambio. Y cada noche, la cinta roja que ella me había dado ardía un poco más en mi bolsillo. La noche clave llegó cuando apareció un hombre muy delgado, de barba irregular, con los dedos llenos de tinta. No parecía drogadicto. No parecía perdido. Parecía presionado por algo más grande que él. Quiero lo de la mujer, dijo. Se lo preparé, aunque mis manos temblaban. Él observó cada movimiento como si estuviera comprobando que yo lo hacía bien. Cuando terminó de comer, dejó un papel doblado sobre el carrito. Esto es para ti, dijo. Antes de que pudiera abrirlo, añadió. Ella te eligió. No lo entiendes todavía, pero ellos sí. ¿Quiénes? El hombre señaló la calle detrás de mí. Los que no han cruzado. Me giré. A lo largo de la acera, justo donde la luz de la calle deja de llegar, había siluetas. No personas. Sombras densas, alineadas, como esperando su turno. No se movían. No respiraban. No se acercaban. Solo estaban, viendo. Están aquí desde que recibiste la cinta, dijo él. ¿Por qué? Porque ella marcó tu puesto. Porque ahora esta esquina es un umbral. Levanté la cinta. Estaba tan caliente que casi quemaba. Quítatela, dijo el hombre. O se quedarán contigo. ¿Quiénes? Los que llevan demasiado tiempo esperando del otro lado. Abrí el papel. Había una frase escrita con tinta corrida, como hecha por alguien que temblaba. No le sirvas después de medianoche. Miré el reloj. 12:07. Alcé la vista. Las siluetas avanzaban. No caminaban. No se desplazaban como personas. Avanzaban como un solo cuerpo, una sombra larga que se estiraba hacia mi puesto. El hombre retrocedió. Ya estás dentro, dijo con un tono de pena. La cinta ardió aún más. Sentí como algo detrás de mí respiraba, como si la lona del carrito se inflara hacia adentro. No sé cuánto tiempo pasé paralizado, mirando esas figuras acercarse. Cuando por fin reaccioné, arranqué la cinta roja de mi muñeca. Me quemó la piel. La lancé al suelo. En cuanto tocó el pavimento, la sombra se detuvo. No retrocedió. No desapareció. Solo cambió de forma. Ahora tenía ojos. Muchos. Demasiados. Todos abiertos. Todos sobre mí. La cinta se consumió como si fuera papel. Las figuras se disolvieron en la oscuridad, una a una, hasta que la calle quedó igual de vacía que siempre. O eso quiero creer. Porque desde esa noche, cuando cierro el puesto, veo ojos observándome desde las ventanas de las casas cerradas. No me siguen. No parpadean. Solo miran. Y sé que no esperan la comida. Esperan que vuelva a servir lo que ella pidió. Y la próxima vez que alguien me pida exactamente eso, sé que no podré negarlo. Aunque sepa que, al servirlo, no estaré alimentando a un cliente, sino a la oscuridad que ya eligió esta esquina como suya. Nunca supe el nombre del hombre al que reemplacé. Solo me dijeron que el anterior vendedor del carrito de café se había ido sin avisar. Así, de un día para otro. Abandonó termo, vasos, azúcar,
dinero, todo. Yo necesitaba el trabajo y acepté sin hacer preguntas. El puesto estaba en una avenida casi muerta, frente a un edificio antiguo que de noche queda completamente a oscuras. Según los vecinos, antes fue una clínica psiquiátrica, pero ahora está abandonada. O eso dicen. Mi turno empezaba a las 9 y terminaba a las 4 de la mañana. Las primeras noches fueron normales, estudiantes regresando de fiestas, policías de ronda, taxistas buscando café barato. Nada fuera de lo común. La quinta noche algo cambió. Lo noté por el sonido. No venía de la calle, sino del edificio oscuro frente a mí. Un golpecito suave, repetitivo, como si alguien tocara desde adentro del cristal sucio de una de las ventanas del segundo piso. No tenía ritmo. No pedía ayuda. Sonaba como si quisiera que alguien recordara que estaba ahí. Intenté ignorarlo. Preparé café. Atendí clientes. Pero cada 5 minutos, el sonido regresaba. Hasta que, cerca de la medianoche, se detuvo. Ahí debí dejar el puesto y renunciar. Pero soy pobre y la pobreza te acostumbra a soportar lo que otros llaman señales. A la 1 de la mañana llegó una mujer. No la vi cruzar la calle. No escuché pasos. No apareció en mi campo visual de forma normal. Simplemente ya estaba frente a mí cuando levanté la vista del termo. Era delgada, muy pálida, con una ropa que no coincidía con ninguna época. Llevaba un chal oscuro y el cabello recogido en un moño torcido. Sus ojos parecían cansados, pero no por sueño. Más bien por haber visto demasiado durante demasiado tiempo. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Claro, respondí. No había sillas. Pero ella se sentó igual. Como si la idea de sentarse fuera más importante que la existencia de un objeto donde hacerlo. Quiero café, dijo. El último que serviste anoche. Me paralicé. Yo no estaba aquí anoche, contesté. Ella inclinó la cabeza. Sí estabas. Su voz no tenía tono acusador. Solo certeza. Como si su forma de percibir el tiempo no coincidiera con la mía. Serví el café para no entrar en conflicto. Mientras lo hacía, noté algo raro. El vapor que salía del termo no se elevaba recto como siempre. Se inclinaba hacia ella, como si la buscara. La mujer lo tomó. Sabe igual, dijo. Igual que antes. ¿Antes cuándo? Cuando aún podíamos vernos. La taza tembló un poco en su mano. No de frío. No sé. De otra cosa. No habría pasado del todo si en ese instante no hubiera vuelto el golpecito del edificio, un sonido suave, metálico, desde el segundo piso. Ella giró la cabeza sin sorpresa. No deberías ignorarlo, dijo. ¿Qué es?, pregunté. Es él. ¿Quién? La mujer acarició el borde de la taza, pensativa. El que estaba aquí antes que tú. ¿El otro vendedor? Ella negó. El otro que sirve. No de café. La oscuridad del edificio pareció hacerse más densa, como si hubiera escuchado nuestro diálogo. Él no se fue, añadió. No pudo. Se levantó. Esta vez sí pude ver que sus pies no tocaban del todo el suelo. Apenas rozaban la acera. Como si cada paso fuera un intento de permanecer aquí, en vez de ser arrastrada a otro sitio. Va a buscarte, dijo sin mirarme. No quiere estar solo. Retrocedí un paso. ¿Por qué yo? Porque llegaste después de él, igual que él llegó después del anterior. La taza se resquebrajó en su mano. No cayó café. No había líquido dentro. No recordaba haber visto la taza llenarse o vaciarse. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. La mujer levantó la mirada hacia la ventana del segundo piso, donde el golpecito se detuvo otra vez. Cuando toque 3 veces, no respondas.
No mires. No hables. No abras. Él solo quiere que alguien lo confirme. ¿Confirmar qué? Que todavía existe. Antes de que pudiera decir algo más, ella desapareció. No se alejó. No se desvaneció. Desapareció. Como si nunca hubiera ocupado ese fragmento de espacio. La calle quedó muda. Miré el edificio. La ventana estaba negra, más negra que la noche misma. Me quedé quieto, repitiendo en mi cabeza. No respondas. No mires. No hables. No abras. A las 3:17 de la madrugada sonaron los 3 golpes. 1, 2, 3. Y entonces una voz. ¿Puedo servirte yo esta noche? Era la voz de un hombre joven, pero rota, como si estuviera hablando desde detrás del agua. Sé que estás ahí, añadió. Sé que ocupaste mi puesto. No respondí. Me quedé inmóvil, respirando por la nariz, sin hacer ruido. Tengo frío, susurró. Tú no sabes lo que es quedarse tan cerca de la puerta. Tan cerca, pero sin poder salir. Mi espalda se tensó. Sentí algo en la nuca. No un viento. Algo así como un dedo, o la intención de un dedo. No seas grosero, dijo la voz, ahora pegada al vidrio. Solo necesito que me mires. Una vez, para recordar cómo era tener un rostro. Las lágrimas se me escaparon sin que pudiera detenerlas. Entonces, muy despacio, algo raspó el marco de la ventana. No como una uña, como algo mucho más delgado. Mírame, susurró. Solo una vez. Y te dejo seguir sirviendo café. Igual que yo. La mujer tenía razón. No respondí. No miré. No hablé. No abrí. Los golpes cesaron. El silencio volvió. Amaneció sin que yo dejara de temblar. Hoy volví al puesto. El edificio sigue oscuro, como siempre. Pero la ventana del segundo piso tiene algo nuevo, una mano marcada en el cristal, una silueta borrosa como hecha de niebla. Y al revisar mi termo, encontré un detalle que no debería existir. Dentro había una taza diferente. Una que yo nunca he visto. Una exactamente igual a la que la mujer sostenía. La dejé ahí. No la toqué. Pero esta noche, cuando abra el puesto, sé que él va a tocar 3 veces otra vez. Y no sé cuánto tiempo más podré evitar mirarlo. Nunca planeé trabajar vendiendo empanadas en un parque industrial abandonado, pero la noche paga mejor y nadie pregunta por tus papeles. El viejo dueño del carrito me lo advirtió el primer día. Vas a escuchar cosas. No contestes. Pensé que exageraba. La zona está llena de fábricas cerradas, galpones vacíos, contenedores oxidados. A esa hora solo se escuchan grillos, perros a lo lejos y el eco de tus propios pasos. Pero 2 semanas después entendí que él no hablaba de sonidos normales. Esa noche llegué más temprano que de costumbre. El aire olía a metal y tierra húmeda. Mientras encendía la freidora, noté algo raro. El contenedor azul que está frente a mi puesto tenía la puerta un poco abierta. No recordaba haberla visto así antes. Al principio lo ignoré. Me puse a cortar masa, a organizar servilletas, a calentar aceite. A las 11 llegaron los primeros clientes, guardias de seguridad que patrullan los depósitos. Gente cansada, agradecida por un bocado caliente. Cuando se fueron, quedé solo otra vez, y ahí empezó todo. Una voz me llamó desde el contenedor. Una voz infantil. Señor, ¿tiene comida? Me quedé helado. Miré alrededor. No había nadie. Aquí adentro, tengo frío. La voz era baja, suave, como la de un niño escondido. Pero algo en su tono estaba mal. Las vocales sonaban demasiado largas,
como si estuviera imitando la forma en que los niños hablan. Me acerqué un paso al contenedor, solo para confirmar que no había nadie. Pero antes de llegar, la puerta se cerró de golpe. No por el viento. No por un golpe. Por decisión. Retrocedí. La voz volvió a hablar. ¿Me dejaron aquí? ¿Puedo comer algo? Me dolió escucharlo. Mi instinto quería abrir la puerta. Pero el dueño del carrito había sido muy claro. Vas a escuchar cosas. No contestes. Regresé al puesto. Me forcé a preparar empanadas como si nada pasara. Pero la voz insistió. Señor, tengo hambre. Señor, ¿puedo salir? Señor, ¿por qué no me habla? Cada frase sonaba más clara y más ansiosa. A medianoche la voz cambió. Ya no sonaba infantil. Te estoy viendo, dijo. Mi cuerpo entero se tensó. No había ventanas en ese contenedor, pero la certeza de ser observado se clavó en mis hombros. A esa hora llegaron 3 motociclistas, trabajadores de un depósito cercano. Pedían empanadas casi todas las noches. Pero esa vez, al ver mi cara pálida, uno preguntó: ¿todo bien? Sí, mentí. La voz del contenedor no habló mientras ellos estuvieron allí. Pero en cuanto se fueron, volvió, más profunda. No me ignores. El contenedor vibró, como si algo pesado se hubiera movido dentro. Un golpe seco sacudió la chapa. Luego otro. Y otro. Me alejé medio metro. Sal de ahí si puedes, dije antes de pensarlo. Silencio. Pensé que había terminado. Me equivoqué. Una mano apareció por debajo de la puerta del contenedor. Una mano pequeña, pálida, sucia de tierra, que buscaba algo a ciegas. Se arrastró por el concreto, palpando, como si quisiera encontrar un punto débil en el mundo real. Sus dedos parecían humanos, pero había algo extraño en la forma en que se articulaban, demasiado rápidos, demasiado flexibles. Di un paso atrás. La voz dijo: ayúdame. Soy un niño. Estoy perdido. Pero la voz no sonaba como un niño. Sonaba como algo, probando cómo se habla. La mano se tensó. Luego se extendió más, como si tuviera más articulaciones de las que un brazo normal permitiría. Tengo hambre, susurró. La luz del poste titiló. El aceite de la freidora dejó de burbujear. Todo ruido desapareció. Y entonces lo escuché, algo respiraba dentro del contenedor. Pero la respiración venía de muy arriba, como si el niño estuviera pegado al techo, no al suelo. Se me secó la garganta. Abriré cuando se vayan los otros, dijo la voz, ahora desde arriba. Si abro ahora, no podrías verme bien. Sentí náuseas. Corrí. No cerré el puesto. No apagué el aceite. Solo huí. Regresé al amanecer con el dueño. Él me miró como si supiera exactamente qué había pasado. ¿Te habló? Preguntó. Asentí. ¿Contestaste? No, hasta que dije una frase. Solo una. El dueño suspiró, derrotado. Entonces ya te escuchó. ¿Qué quiere? Pregunté. No comida. No libertad. Quiere que lo reconozcas. Quiere que alguien lo nombre. Quiere que alguien crea que es lo que dice ser. Porque no lo es. ¿Qué hago? No vuelvas a trabajar aquí. Y renunció en ese mismo instante. Yo tampoco quería volver. Pero el dueño del carrito me ofreció el doble por una última noche. Dijo que era para cerrar bien el negocio. Y acepté. Una estupidez. Anoche regresé. El contenedor estaba completamente cerrado, sin signos de golpes. Como si nunca hubiera pasado nada. Me dije que quizá todo había sido un delirio de sueño y miedo. A las 2 de la mañana, volví a escuchar la voz. Señor,
Ya puedo salir, si usted quiere. Mi corazón se detuvo. La puerta del contenedor se abrió 1 centímetro, muy lento. Demasiado lento. Anoche aprendí tu voz, dijo. Y quiero mostrártela. La puerta sigue abierta ese centímetro ahora mismo, mientras escribo esto desde el carrito. La ciudad está silenciosa. La zona industrial parece contener el aire. La freidora está apagada, pero siento calor detrás de mí, como si algo grande respirara muy cerca. No sé cuánto más podré aguantar sin correr otra vez. Porque hace un minuto lo escuché imitarme. Con mi voz exacta. Y dijo, desde dentro del contenedor: voy a salir cuando estés listo. Tú me dices cuándo. No debería estar contando esto. En mi contrato decía que mi puesto de hot dogs funcionaba solo hasta la medianoche, pero terminé trabajando hasta el amanecer por una razón que jamás imaginé. Las voces solo vienen cuando queda un último cliente. Yo no creía en nada. Ni en fantasmas, ni en espíritus, ni en rituales. Solo creía en pagar el alquiler a tiempo. Por eso acepté este trabajo temporal en una avenida que, a partir de la 1, parece un cementerio con anuncios luminosos. Era simple: encender la plancha, servir salchichas, limpiar al final. Pero desde hace un mes, todas las noches, justo cuando estoy por cerrar, aparece el cliente del último turno. Nunca llega caminando. Nunca lo veo aproximarse. Un segundo estoy solo, al siguiente él está ahí, alto, flaco, piel muy blanca, como si viviera en un refrigerador. Lleva un abrigo largo, siempre el mismo. Pide lo mismo cada noche. Solo, dice. Sin pan, sin aderezos. Una salchicha en el plato. Nada más. La come despacio, con movimientos exactos, como si cada mordida fuera parte de un trámite. Al principio pensé que era un raro más de la noche. Hasta que una vez, mientras le servía el plato, me dijo: no te asustes esta madrugada. No había forma de que supiera que yo dormía allí mismo detrás del carrito, en un colchón viejo que el dueño me prestó. Nadie lo sabía. ¿Por qué me asustaría?, pregunté. Él se encogió de hombros. Porque vas a escuchar cómo te hablan por debajo. No supe qué contestar. Él terminó de comer, pagó exacto y se fue caminando, pero no hacia la calle. Caminó hacia la sombra entre 2 edificios donde no había salida. Esa noche me quedé despierto un rato, inquieto, pero finalmente me dormí. A las 3:19 escuché la primera voz. Despierta, susurró desde debajo del carrito. Pensé que era sueño. No me moví. No deberías dormir aquí, dijo otra, más profunda. Él viene cuando duermes. Sentí un cosquilleo en la columna. Me levanté despacio. No había nadie. Miré por debajo del carrito. Solo oscuro. Me recosté otra vez. A los 2 minutos. No cierres los ojos, susurró una voz diferente. Quédate con nosotros. Di un salto, tomé mis cosas y salí corriendo hasta llegar a la avenida principal. Pasé el resto de la madrugada sentado en una parada de autobús. Al día siguiente me prometí que dormiría en casa. Pero el trayecto era largo y no tenía dinero. Así que regresé, arreglé el puesto y trabajé. A medianoche, como siempre, llegó el cliente del último turno. Esta vez dejó la salchicha a la mitad. Levantó la vista, me miró como si pudiera leerme el pensamiento y dijo: «Las escuchaste, ¿verdad?» «Sí», admití. «¿Qué dijeron?» «Que no debía dormir aquí». El hombre sonrió por primera vez. «No lo entiendes», respondió. «No te hablan a ti. Se hablan entre ellas. Tú solo escuchas la conversación». Me quedé congelado. ¿Quiénes son? «Las que viven debajo», respondió con calma. «Y están aburridas. Nunca pueden salir.
Solo observan. ¿Qué observan? El hombre me miró con un gesto lento, casi paternal. Los pies. Sentí un sudor frío. ¿Los míos? Todos los que pasan. Los tuyos también. Observan cómo te paras, cómo te mueves, cuánto tiemblas. Les gusta saber quién será el próximo. ¿El próximo qué? El hombre limpió su boca con una servilleta que no había tomado. El próximo en quedarse quieto demasiado tiempo. Esa noche no dormí. Pero el cansancio acumulado me rompió por dentro y, 3 días después, mi cuerpo simplemente se apagó. Me quedé dormido sentado junto a la caja de tomates. Sin darme cuenta. Cuando desperté, estaba en el suelo. No por haberme caído. Alguien me había bajado desde la silla y colocado cuidadosamente sobre la acera, alineado con las ruedas del carrito. Te moviste mucho, susurró una voz. Pero no te dejamos caer, añadió otra. Tendrías que agradecer, dijo una tercera. Me arrastré como pude hacia la luz del poste. Ahí las escuché claro, como si hablaran entre sí, debajo del carrito. ¿Tiene buen equilibrio? Sí. ¿Se quedará? No hay prisa. Podemos esperar. Solo falta que él lo diga. No fui a trabajar por 2 días. Le dije al dueño que tenía fiebre. Él se rió y me dijo que el puesto siempre enfermaba a los nuevos. ¿Que era normal? Volví la tercera noche porque necesitaba el dinero. A medianoche llegó el cliente del último turno. No pidió nada. Se apoyó en el carrito y me dijo: hoy van a hablar por ti. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que después de esta madrugada, ya no serás cliente. Serás parte del turno. ¿De qué turno? Del de abajo. Quise irme, pero no pude. Mis piernas estaban rígidas, como dormidas. El hombre me tocó el hombro, muy despacio. Camina conmigo. ¿A dónde? Al único lugar donde te van a reconocer. Caminamos hacia los edificios. Yo temblaba. Él no. Llegamos a la sombra entre 2 muros. Aquí es, dijo. ¿Qué hay aquí? Nada. Pero para ellas es suficiente. Sentí algo rozar mi tobillo. Luego otro toque. Luego dedos pequeños, como manos de niños, pero frías, demasiadas para ser manos humanas. Di un paso atrás. Vuelve al puesto, dijo él. Esta noche te hablarán de nuevo. Y cuando ellas callen, tú responderás por primera vez. ¿Qué tengo que decir? El hombre se acercó a mi oído. Tienes que decir, estoy aquí. Eso es todo. ¿Y qué pasa si lo digo? Él sonrió con los labios cerrados. Ese ya no será asunto tuyo. Me empujó suavemente hacia la luz. Regresé al carrito. A las 3:19 exactas, como la primera vez, escuché la voz debajo de mí. ¿Despierta? Otra. Míranos. Otra más, susurrando. Dilo. Mis labios se movieron solos. Pero me detuve. No dije nada. El silencio se hizo espeso. Y entonces, desde debajo del carrito, la voz más profunda, la que nunca había oído antes, dijo: entonces lo diremos nosotras. No sé cómo llegaron los dedos a mis tobillos. No sé cómo me arrastraron medio metro. No sé cómo me soltaron antes de tocar el poste. Solo sé que desde aquella madrugada, todas las noches, cuando estoy trabajando, escucho esa misma frase debajo del carrito. Estamos aquí. Y cada noche, la tierra debajo de mis pies parece un poco más hueca. Y yo un poco más cerca de convertirme en el próximo del turno de abajo. No sé cuándo dejé de vender comida y empecé a vender otra cosa. Antes yo creía que un puesto callejero nocturno solo servía grasa, panes viejos y café barato a gente cansada. Ahora tengo claro que, en esta esquina,
Lo que más se sirve es otra cosa, el último tramo de la voluntad de alguien. Mi puesto es sencillo, carrito de metal, plancha de hierro, tanque de gas, una lona naranja que siempre parece a punto de caerse. Me instalo entre una tienda cerrada y un taller mecánico. De día la esquina es gris, casi invisible. De noche se vuelve un corredor raro, un lugar de paso para taxistas, choferes de aplicación, vigilantes, gente que no quiere irse a casa todavía. Al principio, todo era normal. Hot dogs, hamburguesas baratas, café aguado, los mismos 5 chistes de siempre. El ruido de la avenida llegaba amortiguado, el olor a gasolina se mezclaba con el de la carne en la plancha. Me gustaba esa sensación de ser un punto fijo en medio del movimiento. La primera señal de que algo no iba bien fue una noche de lluvia fina. Yo estaba recogiendo las mesas cuando vi acercarse a un hombre sin paraguas, empapado de pies a cabeza, con traje de oficina. No era el típico borracho de bar, caminaba derecho, con una calma rara. ¿Sigues atendiendo?, preguntó. Mientras la plancha esté caliente, sí, contesté, por costumbre. Se sentó bajo el poste de luz que parpadea, la mesa que casi nadie quiere. No miró el menú. Dame lo que más llene, dijo. Algo que no deje espacio para nada más. Siempre he odiado ese tipo de frase, pero sus ojos estaban vacíos de una forma que me hizo guardar el sarcasmo. Preparé la hamburguesa más pesada que pude, doble carne, queso, bacon, cebolla, salsa de todo. Mientras cocinaba, él empezó a hablar sin que yo le preguntara nada. Trabajaba en un call center al otro lado de la avenida. Turnos rotativos, presión por llamadas, insultos de clientes anónimos. Nada nuevo para alguien de noche. Pero entonces contó que, desde hacía semanas, cuando se quedaba solo al final del turno, una extensión marcaba sola. Siempre el mismo número. En la pantalla no aparecía nada, solo una serie de guiones. Al principio pensé que era un fallo del sistema, dijo. Hasta que contesté. Se quedó mirando la plancha. Al otro lado no decía nadie. Solo escuché mi respiración. Pero era distinta. Más lenta. Más tranquila. Como si alguien estuviera viviendo mi vida mejor que yo. Mientras ponía el pan a dorar, continuó. Esa llamada se repetía a diario. A veces no contestaba, pero igual podía sentir, muy cerca del oído, esa respiración que imitaba la suya y que, poco a poco, se adelantaba. Hoy, por primera vez, la voz habló. No sonaba como yo, susurró, pero sabía todo. Me llamó por apodos que nadie usa desde el colegio. Me recordó cosas que yo ya había olvidado. Y me pidió que dejara espacio. Serví la hamburguesa. El vapor subió recto, a pesar del viento. Por un segundo tuve la sensación muy clara de que algo se inclinaba por encima del hombre para oler la comida, algo que no estaba en la silla. ¿Cuánto es?, preguntó. Le dije el precio. Buscó en los bolsillos y, en lugar de dinero, dejó una tarjeta de acceso con su foto. Empresa, nombre, código. Mañana ya no la voy a necesitar, dijo. El plástico estaba helado. Iba a decirle que no aceptaba eso, que no era forma de pagar, pero en ese momento el poste de luz se apagó un instante y la calle quedó a oscuras. Cuando volvió la luz, él ya estaba de pie, la hamburguesa a medio comer, la silla todavía un poco hacia atrás, como si se acabara de levantar. Al día siguiente vi su cara en las noticias locales. Se había lanzado desde el edificio del call center poco antes del amanecer. La hora coincidía con el momento en que yo guardé su tarjeta en una pequeña caja de metal donde pongo las monedas. No tiré la tarjeta. No sé por qué. No fue el único. Con el tiempo, empecé a notar otro tipo de cliente. No se distinguían por la ropa ni por la edad, sino por el silencio que traían encima. Llegaban, se sentaban, pedían cosas raras, lo que quite el frío de adentro,
algo que pese en el estómago, lo que recomiendes cuando alguien ya está cansado. Comían despacio, como si cada bocado fuera un paso más hacia algo que ya habían decidido. Mientras comían, hablaban. Sin que yo preguntara, sin pausa, como si la historia ya estuviera empujándoles desde dentro. Confesiones de accidentes que nunca reportaron, de personas traicionadas, de cosas vistas en lugares donde no debería haber nadie a esa hora. Y casi todos, al irse, dejaban algo sobre la mesa, una llave, una foto, una medalla, un papel doblado. Para no llevármelo conmigo, decían algunos. Para ajustar la cuenta, decían otros. Yo recogía esos objetos como quien junta basura, pero no los tiraba. Terminaron todos en la misma caja de metal, al fondo del carrito. Al principio apenas ocupaban espacio. Luego, la caja empezó a pesar. No fue lo único que cambió. Los perros callejeros, que solían acercarse por restos de pan y salchicha, ahora rodean la esquina y cruzan la calle antes de llegar a mi puesto. Las ratas dejaron de morder las bolsas de basura. La avenida, que está a 2 cuadras, suena como si estuviera más lejos, los motores llegan apagados, las voces se pierden en el aire. Es como si la esquina se hubiera movido unos pasos fuera de la ciudad. Una madrugada, mientras limpiaba la plancha, la caja de metal vibró. Muy poco, lo justo para que las monedas tintinearan. Pensé que sería un camión pasando cerca, pero el suelo no temblaba. Abrí la caja. No había viento, sin embargo los papeles y fotografías se curvaban hacia arriba, como si algo respirara debajo de ellos. Cerré de golpe. No volví a abrirla esa noche. A la siguiente, un tipo vino, comió en silencio, dejó un anillo y se fue. Cuando metí el anillo en la caja, sentí claramente cómo el resto de las cosas se acomodaban, haciendo espacio a su alrededor. No he hablado de esto con nadie. Mi esposa cree que trabajo tanto de noche para ahorrar y salir del barrio. Mis hijos solo saben que huelo a humo y a comida. Lo único que cambié fue un hábito. Ahora siempre pregunto nombre y apellido a cualquier cliente nuevo. No para hacerme su amigo, sino para reconocer sus rostros en el noticiero. Algunos aparecen. Otros no. No estoy seguro de que me da más miedo. Esta noche estoy escribiendo esto en una libreta apoyada sobre el carrito. El fogón está encendido, pero no siento calor en la cara. La caja de metal descansa a la altura de mis rodillas. Pesa como si tuviera piedras dentro. Cada cierto tiempo noto un leve desplazamiento, un choque suave de metal contra metal, papel contra papel, como si los objetos se empujaran entre ellos. La calle está más vacía de lo normal. Ni un taxi, ni una moto. Solo el poste de luz parpadeando sobre la mesa que nadie quiere. O que nadie quería, hasta hoy. Hace unos minutos llegó un nuevo cliente. No escuché sus pasos. Simplemente levanté la vista y ya estaba sentado en la mesa del poste. No traía paraguas, aunque el pavimento todavía estaba húmedo. No traía mochila, ni bolsa, ni nada en las manos. Se sentó con una calma que no he visto en nadie a esta hora. Quiero lo que más llene, dijo. Algo que no deje espacio para nada más. La frase era la misma que aquella noche de lluvia. Esta vez, sin embargo, la voz me resultó demasiado familiar. Seguí el reflejo de siempre: pan, carne, queso, cebolla, salsa. El olor me golpeó de frente, pero tuve la sensación desagradable de que no estaba cocinando para otro. ¿Nombre?, pregunté, sin mirarlo todavía. El tuyo, respondió. El que estás a punto de dejar. Levanté la cabeza. Tenía mi cara. Mis rasgos, mis cejas, la marca pequeña en la frente que me hice de niño. Solo que más pálido, con ojeras más profundas, como si hubiera pasado por más noches que yo. Sonreía con una tranquilidad que no reconozco en mí. No hace falta que lo apuntes, añadió, mirando la libreta. Ya sabes quién soy.
Quise decir que era una broma pesada, que estaba cansado, que no tenía tiempo para juegos. Pero las palabras se quedaron trabadas en la garganta. Detrás de mí, la caja de metal emitió un leve sonido, como si se abriera sola. Sentí, muy claramente, algo frío en la espalda, justo donde la lona naranja deja pasar el aire de la madrugada. No era viento. Era la sensación de un espacio que se abre para recibir algo que llevaba mucho esperando. Dejo el plato frente a él. Mis manos tiemblan. El vapor sube, se queda entre los dos un instante, indeciso, como si no supiera a quién elegir. No sé quién se levantará de esa mesa cuando termine de comer. Lo único que tengo claro es que, mañana, cuando alguien pase por esta esquina, verá la lona naranja, olerá la carne en la plancha y pensará que es solo otro puesto callejero nocturno. Y quizás se siente, con esa sensación de que le falta aire, y pida algo que lo deje bien lleno. Sin saber que, al dejar sus llaves, su foto o su carta en una caja de metal que nunca rebosa, solo está haciendo sitio para que otro termine de vaciarse.